Bueno, fue aprobado recientemente en el Consejo de Bogotá el Plan de Desarrollo Distrital, que es la hoja de ruta de la ciudad de Bogotá para los próximos 4 años. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña la concejal Atiki Guá Izquierdo. Concejal, bienvenida a 24 horas. Muchas gracias por invitarme a 24 horas. Inicia, por supuesto, este semestre con la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo. Un debate muy profundo porque realmente Bogotá está próximo a cumplir 500 años y estamos viviendo un momento sin precedentes como es esta crisis civilizatoria, multifuncional, sistémica, a raíz del COVID-19, que es finalmente la crisis de las formas de producción, transformación, distribución y consumo. Yo creo que si bien el Plan Distrital de Desarrollo se inscribe en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, estos objetivos, tanto los acuerdos de París como los ODS, hoy son insuficientes para responder a la crisis que estamos afrontando. Realmente es necesario un cambio de paradigma. Hay que volver al origen, replantear nuestras relaciones con la tierra, el agua, salir de todas estas visiones modernas que han venido, por ejemplo, contaminando nuestro río Bogotá, sacrificando los suelos con vocación agrícola para darle importancia al sustento, a la vida, a los derechos fundamentales como es el acceso al agua potable, la comida y otros temas. En ese sentido, pues yo considero que este sigue siendo un recetario tecnócrata que no va a responder a la crisis que enfrentamos. Es decir, esos principios universales del buen vivir que usted planteaba y que pretendía que quedaran incluidos, pues quedaron en el limbo. Finalmente no se incluyeron nunca. Bueno, si usted se fija, yo creo que aquí hay en el artículo 4 el tema de la visión. Una ciudad-región que se ordena y se gestiona en torno al agua era una propuesta del buen vivir, pues es un principio ecológico que debería ser universal. Ciudades sensibles al agua, al alimento. Lamento profundamente que si bien entró la estructura ecológica principal, quien sustenta la estructura ecológica principal es el agua. Entonces, el ciclo natural del agua es el ciclo, además estamos en el marco de un sistema de páramos el más importante del mundo y ya vemos los retos, por ejemplo, con el río Bogotá. Es una vergüenza ambiental. A mí esta lógica de que los bogotanos tengamos que seguir pagando la contaminación, hacerla petar nos cuesta 4.2 billones de pesos, pues primero me parece una injusticia, cuando aquí hay 200 empresas que están contaminando el río. A mí me parece que necesitamos soluciones definitivas y una de esas es dejar de descontaminar el río, implica sanar el río y sanar el río es cambiar nuestras formas de producir. Y por supuesto, con respecto al tema de la alimentación, hemos visto los trapos rojos en varios barrios, la gente suplicando un derecho que debería ser fundamental como el derecho a la alimentación de calidad, en condiciones dignas. Y tenemos vocación agrícola en toda nuestra región. Seguimos todavía nosotros dependiendo de estas grandes corporaciones que hicieron de la comida un negocio, un Estado que se entregó a las transnacionales semilleras como Monsanto, Syngenta, Ecosemillas. No, yo creo que la función del Estado colombiano es precisamente controlar estas grandes corporaciones que están contaminando nuestra biodiversidad y más bien proteger a los guardianes de las semillas nativas y criollas como la quinoa, que sería la solución a un problema que para mí no es un problema de abastecimiento, este es un problema político. La revolución verde ha sido un fracaso en el mundo porque erosionó, envenenó los suelos. Esta es la peor idea que se le ha podido ocurrir a la revolución verde y precisamente lo que estoy diciendo es tengamos cuidado con esta semántica verde porque lo que necesitamos es entender la importancia de avanzar en una reconversión agroecológica de los suelos que han sido víctimas de los agrotóxicos. Nosotros estamos usando por hectárea 4 veces más agrotóxicos que toda América del Sur. Si envenenamos el suelo, envenenamos el agua, ¿qué va a llegar al plato de nuestros hogares, de nuestros hijos? Pues veneno. Esto es un tema de salud pública y estamos en una crisis sanitaria, que ese fue el debate. Precisamente quería que fuera previo a la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo
porque creo que hoy el tema de la salud pública, de la salud colectiva, debe ser una prioridad. Sin embargo, pues yo quiero dejarle la pregunta a los bogotanos y bogotanas si están dispuestos a ceder sus derechos, porque yo lo que veo es que esta ciudad de derechos que yo conocí desde muy niña, como la Bogotá sin hambre, como una Bogotá que respetaba el derecho de las culturas, de la diversidad étnica, poco a poco va quedando el ciudadano es como un usuario, como un cliente, como un objeto de políticas públicas y no como un sujeto, no como un ciudadano que tiene derecho a la ciudad, al territorio, el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Y esto es muy grave porque significa el detrimento de los derechos para favorecer la especulación inmobiliaria y otros grandes negocios leoninos, entre ellos el negocio leonino de la movilidad. Sí, finalmente toca pensar o comenzar a pensar como ciudadanos en una ciudad proyectada para para los próximos 150 años, realmente. A mí me gustaría también conocer su opinión, concejal, sobre el botadero de basura de Doña Juana. Allí hay un problema social muy grande, hay un problema de contaminación ambiental y hay un problema que pide a gritos una solución. Desde el Consejo de Bogotá, ¿cómo van a trabajar para darle solución a este problema que parece caer siempre en manos del alcalde de turno? Ahí hay un problema de injusticia ecológica. Bogotá hoy es la ciudad más desigual de Colombia y realmente aquí no hay más plazo. El cambio tiene que ser ya. El 60% de los residuos que llegan al relleno son orgánicos, son desechos de cocina. Tenemos que aprender de nuestros campesinos. Estos desechos de cocina no son basura, son la materia prima para la producción de abono, de humus, que es la base para pasar a la autonomía alimentaria. Si tenemos abono, si tenemos tierra fértil, pues nos queda muy fácil producir comida. Entonces tenemos que cuidar la biosfera, cuidar la tierra, el planeta desde nuestra cocina. Eso significaría tener a gran escala una posibilidad de transformar los residuos orgánicos en abono para producir comida. Y ya vemos ejemplos en Mochuelo, como por ejemplo hay familias que ya están procesando 5 toneladas semanales de abono que perfectamente las comunidades podrían empezar a avanzar hacia una autonomía alimentaria. Entonces, yo creo que no tenemos que inventar soluciones, ya las soluciones las comunidades la tienen. Hay otros barrios como Armenia que están trabajando en las biopacas, es decir, compostar. Se ponen de acuerdo los vecinos, cada 15 días sacan los orgánicos de sus hogares y los compostan. Y luego allí se puede plantar, habilitar el espacio público. Yo creo que esta ciudadanía activa, consciente de la importancia de que todos nos hagamos cargo de nuestros residuos, pues es la solución y esto es un cambio de paradigma. Y necesitamos, por supuesto, que los negocios leoninos de la basura, es que actualmente nos sale más barato mandar nuestros desechos de la casa por correspondencia, que estas empresas que hoy tienen las concesiones nos las recojan en la casa y además no hagan una buena disposición, van y la botan al sur. Yo creo que en este COVID-19 tenemos que aprender las lecciones. Y una de esas primeras lecciones es que nos tenemos que hacer responsables de nuestros residuos. Y lo otro es que tenemos que dejar de consumir tanto. Eso implica pensarnos también un plan de vida en lo personal, en lo comunitario, en los barrios, pero también como sociedad. Hay que superar el individualismo, el consumismo, y eso significa pasar a otra cultura, otra basada en una bioética. Yo creo que esa ética utilitarista, esas falacias de Occidente se han caído y han quedado desnudas para que todos nos demos cuenta, por ejemplo, que el crecimiento infinito es una falacia. Entonces nosotros tenemos que cuidar este mundo, que es el único que conocemos, el único que tenemos,
y eso significa realmente solucionar de manera definitiva la situación que hoy afecta el relleno, que me parece además que superar la segregación socioespacial. ¿Por qué toda la basura al sur? Yo creo que es una deuda que hoy la ciudad y todos tenemos con los habitantes del sur, además con el río Tunjuelito, que viene siendo contaminado con los lixiviados. Entonces, yo sí creo que el próximo plan de gestión de residuos, el PEGIRS, debe incluir a gran escala el procesamiento de la ruta de orgánicos de la ciudad, y también es necesario, por supuesto, crear la ruta de orgánicos, que haya un día en que a uno le pasan y le recogen los desechos de la cocina, y que todos podamos contribuir a la producción de los suelos vivos, es decir, de los abonos, y pasar a producir más bien la comida que necesitamos. Sí, continúan, según sus declaraciones, concejala Tiquigua, pues sus grandes retos para Bogotá. Hemos mencionado en esta corta entrevista dos: Río Bogotá y Botadero de Basura Doña Juana, que requieren, pues por supuesto, yo diría que acciones un poco más creativas y agresivas para darle una pronta solución a estas problemáticas, por solamente mencionar algunas. No estamos hablando del Amazonas, no hemos hablado de, bueno, reservas ambientales enormes que hay en todo el país, etcétera, etcétera. Pero bueno, concejal, a mí me gustaría saber su visión frente al tema de las etnias y cómo quedaron plasmadas ellas en el plan de desarrollo, y cuál es la situación de las etnias hoy, teniendo en cuenta la gran deuda social que existe con las mismas. Bueno, lo que hemos visto en el marco de esta crisis y de las medidas que ha tomado el gobierno nacional y distrital es que se toman medidas para favorecer el sector de la construcción. Por ejemplo, en Bogotá, 37 billones destinados al sector de la infraestructura, un enfoque muy keynesiano. Pero si uno mira el tejido productivo, la economía de Bogotá, el 70% son MIPYMES. Uno pensaría que la plata debería ir a Secretaría de Desarrollo Económico. La soberanía alimentaria realmente tiene mucho que ver, las tiendas de barrio, los sectores populares, la economía popular, la economía indígena, la economía campesina, la economía afrodescendiente. Lo que vemos es que el gobierno nacional, en las 100 medidas que ha tomado, quiere imponer la desigualdad. Y ayer, cuando salía a protestar los procesos de las comunidades negras contra el racismo estructural, llega la represión. Vemos también como cada 72 horas en este país asesinan a un indígena. Y vemos cómo en Estados Unidos, ante el asesinato de un afroamericano, se levantó toda la sociedad para repudiar la violencia institucional, la discriminación. Es más, de todas las ciudades están retirando los símbolos racistas, los símbolos de las personas que esclavizaron. Y aquí nosotros seguimos como sociedad silenciosa. Se ha naturalizado la discriminación sistemática. ¿Cómo se expresa la discriminación? 1, la exclusión sistemática de los saberes indígenas, campesinos, afrodescendientes de la educación formal escolarizada. No le enseñan historia a nuestros niños. Por eso seguimos nosotros con los relatos oficiales de la historia, que le hacen un honor a los próceres de la patria, pero desconocen otras historias que igualmente deberíamos conocer como colombianos. Entonces hay un racismo epistémico, hay una discriminación desde las políticas públicas. Esto tiene que ver con el racismo estructural, la discriminación, la exclusión, la invisibilización, pero también hay una violencia sutil y muy profunda, que es la violencia simbólica y cultural, cuando se inferioriza al otro, cuando se deshumaniza al otro. Entonces, por ejemplo, la mujer indígena que no se puede expresar en español, no puede escribir el idioma dominante, respaldados por los grandes ejércitos, se considera analfabeta. Eso es una violencia sutil pero muy profunda, porque realmente si nosotros honráramos la Constitución Política del 91, artículo 7, el Estado protege la diversidad étnica, tendríamos que garantizar que
ese patrimonio inmaterial de los pueblos hace parte de nuestra identidad como colombianos. Para dar ese paso de los avances formales a la realidad sociológica necesitamos avanzar en la paz, superar la violencia directa, los desplazamientos, los asesinatos a los líderes sociales, la violencia estructural, la invisibilización, la discriminación, la exclusión, la estigmatización de nuestras protestas, la violencia simbólica y cultural. ¿Cómo así que todavía nosotros aquí en Bogotá seguimos rindiendo homenaje a nuestros conquistadores con nuestras avenidas? Debería haber una comisión geográfica para tener cuidado cuando vayamos a colocar estatuas en nuestros parques y nombrar nuestras avenidas, de no estar legitimando precisamente un Estado colonial profundamente racista. Entonces, lo que hicimos en el Plan Distrital de Desarrollo es incluir un artículo, que es el artículo 66, que reconozca la diversidad étnica de nuestra ciudad y que formule para la próxima década las políticas públicas. Pero esto tiene que ver con programas, presupuestos, indicadores, con el reconocimiento de los gobiernos propios de la diversidad étnica. Porque es que en las relaciones Estado-comunidades no pueden ser relaciones de imposición, de dominación, de subordinación. Es que la esclavitud y la servidumbre la tenemos que abolir. ¿Cómo así que la mujer indígena cuando sale desplazada la única oportunidad que encuentra es trabajar como empleada doméstica y muchas veces no se le reconocen incluso sus derechos? Ese es perpetuar la servidumbre, pero también ¿cómo así que el Estado no respeta los derechos de las naciones que le anteceden a este Estado republicano? Es que esta ha sido una república profundamente violenta, racista, que se ha negado a reconocer la ciudadanía de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, de las mujeres campesinas, que no han tenido voz, que se les minimizan sus agendas políticas. Por eso es que he denunciado también la discriminación y el racismo que sigue en la mentalidad de las instituciones que siguen tomando las decisiones, que imponen sus agendas y tratan de minimizar y desconocer nuestras agendas de la tierra, del agua, de las semillas, como si fueran agendas menores. Pues no, queremos decir, estas son las agendas del futuro, de las ciudades contemporáneas. Estas no son discusiones del pasado. Esto tiene que ver que entendamos de una vez por todas que tenemos que construir un futuro saludable, justo, sustentable y en paz, y que es desde esa inmensa diversidad de nuestro país que todos podemos aportar, pero eso significa reconocer al otro como un sujeto, no simplemente como un objeto de explotación y un objeto de las decisiones que se toman de manera unilateral por el Estado. Por eso esta lucha contra el racismo estructural que hemos iniciado, no más discriminación, unidos contra el racismo, tiene que ver con una agenda que surge de nuestro fogón como mujeres y que lo vamos a llevar a la política pública, porque yo creo que aquí hay un feminismo light, un feminismo neoliberal que se quiere tomar también la agenda de las mujeres. Pues no, las mujeres somos diversas y las mujeres rurales de este país, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres campesinas, todavía tenemos mucho que aportar y que decir en la construcción de la paz, la reconciliación, en un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Y ese regalo se lo queremos dejar a Bogotá para su cumpleaños de los 500 años, una ciudad libre de discriminación y libre de racismo. Claro, concejal, mire, viene el tema de la aprobación en el Consejo de Bogotá. Ustedes ya han hecho una gran tarea de aprobar este plan de desarrollo para Bogotá para los próximos 4 años, pero viene un trabajo que tiene que hacer la ciudadanía en cada una de las localidades. ¿Qué opinión le merece a usted el tema de los encuentros ciudadanos? Bueno, aquí hay un reto y es, en el marco del COVID-19, no se pueden restringir los derechos fundamentales. El derecho a la participación es un derecho fundamental. Entonces, la gobernanza, por ejemplo, el control democrático de nuestra comida, el control democrático de nuestra agua, el control democrático, por ejemplo, con respecto al derecho a la ciudad del territorio en el marco del plan de ordenamiento territorial, no se pueden ver restringidos en el marco del COVID-19. Estamos en un momento excepcional.
Entonces, ¿cómo se va a garantizar el derecho a la participación? Yo, en primer lugar, creo, por ejemplo, que la virtualidad no es suficiente. Hoy, aproximadamente, solo el 22% de los hogares de la capital tienen internet fijo. ¿Qué va a pasar con el resto de las personas que no tienen acceso al internet? Incluso muchos no tienen ni una tablet, muchos no tienen ni un teléfono. Entonces, el Movimiento Alternativo Indígena y Social planteó en su primer debate de control político 4 medidas importantes. 1, el mínimo vital orgánico, que se refiere a ninguna familia se le debería cercenar su derecho a la alimentación y el derecho al agua. Incluso los barrios que hoy no están legalizados, no le podemos negar a esas personas el derecho al agua. Segundo, los derechos a un mínimo de los funcionarios. Esto tiene que ver con el internet, un mínimo digital, porque está asociado al teletrabajo, porque está asociado a derechos como el de la participación, y tenemos una empresa pública. Los servicios públicos. Es que yo creo que tenemos que aprovechar este COVID para reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado sobre nuestros bienes comunes, lo que significa perder el control de nuestras empresas públicas, el derecho a la energía, el derecho al agua, el derecho a los servicios públicos. La ley 142 lo que hizo fue avanzar en considerar a los ciudadanos como usuarios, pero no a los ciudadanos realmente como legítimos propietarios de sus empresas, y este es un tema central. El otro tema tiene que ver con los entornos saludables, con el derecho a un hábitat. Ya hemos visto el drama humano de los pagadiarios, el derecho a la ciudad al territorio, un mínimo territorial, y esto tiene que ver con un concepto de democracia vital, del derecho que deberíamos tener todos los ciudadanos y ciudadanas a elegir entre nuestro sustento diario, cotidiano. Y entonces vamos perdiendo nosotros también en materia de derechos. Algo que adolece este plan distrital de desarrollo es que si ustedes revisan el artículo 7º de enfoques, no está el enfoque de derechos. Entonces yo pues dejo ahí, yo creo que tenemos decisiones muy importantes en el marco de los encuentros ciudadanos, y es que la agenda de la gente y sus prioridades se puedan expresar, pero en el marco de estas limitaciones, ¿cómo se va a garantizar el derecho a la participación? Esa es la gran pregunta. Ahora, con respecto al plan de ordenamiento territorial, que es un tema muy importante y que vimos que es de los temas que más movilizaron a la gente en el ejercicio pasado, ¿qué va a pasar en esta administración? ¿Cuáles van a ser las garantías para que la gente realmente pueda participar de la visión de futuro de esta ciudad? Fue aprobado también en el Consejo de Bogotá recientemente, concejal, el tema de la tauromaquia, y yo diría que si bien no suspende la práctica de la fiesta brava, pues sí la reglamenta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no nos cuenta en detalle qué fue lo que aprobó el Consejo de Bogotá? Básicamente el desestímulo. Para mí, pues realmente las corridas incruentas siguen legitimando un rezago de la colonia. Yo hice una pregunta en el marco de la aprobación, y es, díganme por qué esto se considera una tradición cultural en Bogotá. Estas son ideas que nos trajeron los españoles. Nosotros realmente le hacemos un llamado a la Corte Constitucional a revisar el tema de si esto es un arte, una tradición. Para mí esto es un rezago de la colonia. Y si vamos a considerar pues estos rezagos coloniales, patrimonio de la ciudad, pues yo invito a la ciudadanía a una desobediencia civil de todas las formas de violencia contra los animales, porque creo que va más avanzada la cultura que las decisiones que se toman a veces en las corporaciones. Aquí ganó la consulta antitaurina en Bogotá. Es decir, que ampliamente la sociedad poco a poco se va dando cuenta que es necesario superar estas prácticas en la capital. En el caso de Medellín,
sencillamente se prohibió, es un tema de voluntad. Yo creo que nosotros cada vez más tenemos que entender, por ejemplo, en el marco del COVID, la invasión de los biotopos, del hábitat de los animales silvestres nos tienen en esta situación. La salud humana depende de la salud de los animales, de la salud de la tierra, de nuestros ecosistemas. En una perspectiva ecoepidemiológica, nosotros tenemos que superar este tipo de prácticas. Más bien yo creo que al Congreso de la República le ha quedado grande legislar a favor de los derechos de los animales. Es necesario ya que reconozcamos, por ejemplo, desde el derecho consuetudinario indígena, todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida. Ningún Estado, ninguna empresa puede cercenar el derecho a la vida. Esto significa replantear nuestra postura antropocéntrica. ¿Quién dijo que la especie humana es el centro del cosmos, del mundo, y tiene el derecho para hacer con las demás especies estas relaciones interespecies? Pues tenemos que revisarla a la luz de una nueva ética que aprecie a todas las especies su valor intrínseco, la tierra, el agua, es que no son recursos para nuestro uso. Eso significa pasar de una visión antropocéntrica a una visión socioecosistémica. Eso significa un cambio paradigmático y es pasar del paradigma, obviamente, del antropocentrismo, el paradigma del mercado, al paradigma ecológico, al paradigma también de una ética transcultural que entienda la importancia de construir unas nuevas relaciones. Entonces yo sí creo que el toro, pues así no se utilicen las armas cortopunzantes en la corrida, pues ya ha sufrido toda una vida antes de llegar. Entonces yo creo que estas decisiones tienen que ser decisiones también de transición a un nuevo sistema cultural, a un nuevo sistema de valores. Entonces, para mí son como paños de agua tibia, la verdad. Más bien quiero hacerle un reconocimiento a todas las organizaciones defensoras de los derechos de los animales que llevan más de 40 años aquí en la capital, a toda la comunidad vegetariana, vegana también, que entiende que es importante cambiar nuestros hábitos de consumo para que la industria de la matanza de animales realmente, que es profundamente insostenible además. Si miramos hoy, por ejemplo, el tema de la ganadería, es la principal causa de deforestación de nuestras selvas. Tenemos que realmente asumir la responsabilidad de luchar contra el calentamiento global y eso incluye nuestros hábitos alimenticios. También hacerle un reconocimiento pues a toda la gente que lideró la consulta popular antitaurina, porque creo que muchas veces esto en el plano político termina por legitimar decisiones que realmente no son decisiones de fondo, sino paños de agua tibia, y las decisiones de fondo las está impulsando la gente mediante sus procesos organizativos y los cambios también de consumo de carnes, en fin, tenemos que avanzar hacia allá. Pues, concejal Atiquigua, pues muchas gracias por su opinión. Hemos querido recoger a través de esta corta entrevista pues su percepción frente a los últimos hechos que han sido noticia alrededor del Consejo de Bogotá, relacionados con su gestión, su manera de pensar y su visión, no solamente sobre este plan de desarrollo, sino también sobre Bogotá, sobre las etnias, sobre el tema ambiental. Muchas gracias por estar en los micrófonos de 24 Horas Radio Global. Muchísimas gracias por invitarme y decirles que es muy importante ser parte de la red de comunidades del agua, ser parte de la red de comunidades que cuidan la semilla nativa y criolla, que es importante rescatar nuestras culturas anfibias. Es un trabajo también que queremos hacer de la mano de los procesos sociales y ambientales de nuestra ciudad-región y que poner al servicio de la ciudadanía también toda esta historia de amor por la tierra de los pueblos indígenas. Muchas gracias, concejal, por estar con nosotros. La concejal Atiquigua, Izquierdo, ella ha trabajado muy duro en el Consejo de Bogotá frente al plan de desarrollo y ya como ustedes lo pueden ver, tiene una visión
muy particular sobre los problemas que aquejan a la ciudad en estos días. Y más, pues una relevancia importante frente al problema que vivimos del COVID-19. Y por supuesto, si no aprovechamos, en resumen, concejal, este problema del COVID-19 para cambiar, ¿qué nos va a cambiar realmente? Entonces, una invitación a volver al origen, al equilibrio, al agua, a la tierra, a lo esencial. Creo que es un momento también para valorar esos lazos, esos vínculos, que somos ante todo seres sociales y tenemos que reconstruir nuestros barrios, ecobarrios, lo comunal, lo comunitario, porque yo creo que los retos que tenemos son retos colectivos. Entonces, podemos hacer acciones de acupuntura, de sanación de nuestros territorios, de nuestro ser, del saber, también del poder. Tenemos que pasar del poder al empoderamiento. Nosotros como sujetos transformadores de nuestra propia realidad, yo creo que eso es lo fundamental, volver al origen, volver al equilibrio, volver a la vida. Concejal Atiquigua, izquierdo en los micrófonos de 24 horas.